la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Lo que ocurre en el corazón de las personas es un misterio que solo Dios puede conocer. Muchas veces ni siquiera nosotros mismos nos entendemos y comprendemos nuestras reacciones ante algunos acontecimientos de la vida. Cuando pasan los mismos y recapitulas y miras atrás, te preguntas: ¿y por qué lo hice? ¿Y por qué no me comporté de otra manera? ¿Por qué razón cometí este error o el otro? Solo Dios es capaz de ver en lo más profundo del corazón del ser humano y de conocer lo más profundo del mismo. Sin embargo, en el Evangelio de hoy, Jesús se muestra quejoso por la falta de fe de aquellos que, sin embargo, aunque tenían pruebas, exigen más pruebas para creer en Él. Dinos francamente si eres tú el Mesías. Y Jesús les dice: si os lo he dicho y no me hacéis caso, si veis las obras y no creéis a las obras. Cuando leía el Evangelio me acordaba de la parábola del hijo pródigo y me acordaba del hijo que se queda en casa. El hijo que se queda en casa no se marcha, se queda con el padre, disfruta de la seguridad que da la casa, de los bienes de que dispone el padre. Sin embargo, es un hijo ingrato y desagradecido. Y cuando vuelve el hermano pequeño, que ha malgastado la herencia y ha vivido perdidamente, el hermano mayor, en lugar de acoger con los brazos abiertos al que vuelve porque lo ha recuperado con vida, lo que hace es quejarse. Se queja de que el padre ha dado una fiesta porque ha recuperado con vida al hijo pequeño, porque su hermano, que estaba muerto, ha vuelto a la vida. ¿Cuántas veces nosotros reproducimos, desgraciadamente, ese comportamiento en nuestra relación con Dios? ¿Cuántas veces ocurre como en el Evangelio? ¿Tenemos pruebas para creer en Jesús, en Dios como el Todopoderoso y el Mesías? Sí, tenemos pruebas. Pero cuando vienen los momentos difíciles, parece que se nos olvidan esas pruebas. Es como si el Señor siempre tuviera que sostenernos. Es como ese niño pequeño caprichoso que cuando quiere caminar no quiere estar con los brazos de su padre o de su madre, pero cuando se cansa enseguida lloriquea para que sus padres le lleven en brazos. Pero ¿no podías caminar? ¿Por qué no caminas? Porque te has cansado. Porque eres una persona caprichosa que quieres que Dios actúe a tu antojo. Pero es que Dios no es así. Es que Dios es el Señor, que te ama y que te quiere, que te ha manifestado en tantos momentos de la vida que eres importante para Él, tan importante como que permitió que su Hijo muriera por ti en la cruz. A Dios no le molesta nuestra debilidad, sabe que somos frágiles. A Dios le duele nuestra tibieza. Que no te alimentes, que no reces más, que no te confieses con más frecuencia, que no vengas más a misa, que dudes de Él a pesar de que tienes pruebas para creer en Él. Cuando tengas motivos para sentirte débil, acércate al Señor, pídele ayuda. El mismo Cristo lo dijo: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Pero añade: cargad con mi yugo
y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Cuando tú, porque crees en Dios, aunque a veces no entiendas sus planes, intentas amar, intentas hacer su voluntad, entonces tu corazón tiene razones que a veces la razón desconoce. Pero cuando eres un hijo ingrato, que solo quieres que Dios actúe a tu antojo, que siempre estás chantajeando al Señor, que por más pruebas que tienes siempre pides más, es normal que no tengas fe, porque es imposible que tengas fe. Tú no confías, y esa es la fe, confiar en la otra persona, en este caso si es fe religiosa, confiar en Dios. Tú lo que quieres es un títere, un Dios títere que te dé lo que tú quieres, ese genio de la lámpara que tú frotas y a tu antojo te da los 3 deseos. Pero es que Dios no es así. ¿Tienes pruebas para creer? Por supuesto que las tienes. Es verdad que la fe es un don de Dios. Es cierto que es un misterio porque hijos educados en la misma familia, de padres católicos practicantes, unos tienen fe y otros no. Dios sabe, Dios ve en el fondo del corazón. Pero pregúntate tú, ¿por qué tengo dudas? ¿No provendrán las dudas de mi falta de confianza en Dios? De mi ingratitud que me impide ver, como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo que se queda en casa pero que no valora lo que tiene y por eso se queja a su padre. Tú nunca me has dado un ternero cebado para matarlo con mis amigos. Y el padre le dice, hijo, todo lo mío es tuyo. Todo lo que hay en casa es tuyo. Podías disponer de ello. Te quejas. ¿Cuántas veces nos quejamos? No porque tengamos razones, sino por capricho, porque queremos que Dios sea un títere que haga lo que nosotros le mandamos. Tenemos razones para creer. Y cuando no comprendamos los planes de Dios, miremos esa cruz de Cristo, recordemos la Eucaristía y tantos momentos en la vida donde hemos sentido la cercanía y la misericordia divina. Fíate de aquel que te amó hasta el extremo, permitiendo que su Hijo muriera por ti en la cruz. Que el Señor llene nuestro corazón de su amor para que confiemos en Él, pero que nosotros también seamos capaces de ser agradecidos, porque la gratitud nos salva, nos hace ver la vida con otros ojos, los ojos de la fe. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.